con la clase de Apocalipsis. Como siempre les digo, este maravilloso estudio es verdaderamente muy edificante. Y ahora voy a continuar con el capítulo 8. En el capítulo 8 comenzamos a hablar del séptimo sello, o sea, cómo es que el juicio llega. Y vamos a ver todo esto en el capítulo 8, verso 1 hasta el verso 19 del capítulo 11. Ahí vamos a estar viendo el contenido de este séptimo sello. En esta clase vamos a ver, como quien dice, el lenguaje interpretativo, y luego en la hora del sermón estoy más que seguro que ustedes se van a gozar mucho con lo que vamos a continuar viendo acerca de la oración, siempre en relación a este capítulo 8. Bueno, veamos, hermanos, que las trompetas de juicio siguen a los sellos de la persecución y de la tribulación, ¿verdad? Hermanos, recuerden que hablamos en el libro de Apocalipsis con un lenguaje totalmente figurativo, un lenguaje figurativo que tenemos que entenderlo y que tenemos que saberlo aplicar. El juicio anunciado en estas trompetas, hermanos, es la retribución contra los perseguidores de la iglesia. Esta situación de la retribución contra los perseguidores de la iglesia se dio precisamente en el primer siglo. Al mismo tiempo sirven para llamarlos al arrepentimiento, y este juicio cae sobre el mundo impío que es perseguidor, llamado espiritualmente Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Y fíjense, les digo esto porque vamos a Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ustedes podrán decir, bueno, ¿cómo es eso? Si el Señor fue crucificado en Jerusalén y allí en el Monte Calvario, ahí es donde se llevó a cabo esta crucifixión. Es como que si se dijera, si se sustituyera aquí Sodoma y El Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque todos nosotros, por nuestros pecados, llevamos al Señor Jesucristo a la cruz. ¿Ven? Todos nosotros somos responsables por nuestros pecados. Entonces, este juicio cae sobre el mundo impío perseguidor llamado espiritualmente Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. No hacen daño al cristiano fiel, porque él ha sido sellado, y aunque muera en estos juicios, avanza a una vida perfecta delante del trono de Dios. Esto nosotros lo vimos en el capítulo 7, cómo es que los santos que están invocando al Señor están precisamente delante del trono de Dios. No tenemos que olvidar esta situación, no tenemos que olvidar que están delante del trono de Dios, está adorando delante del trono de Dios. Y luego el silencio que habla el verso 1 y del cual voy a seguir refiriéndome a la hora del sermón,
este silencio que se habla aquí en el verso 1 de este capítulo 8, el silencio que resultó cuando Cristo abrió el séptimo sello, se debió al juicio terrible que se iba a anunciar enseguida por las 7 trompetas. Les recuerdo que solamente Cristo tenía el poder de abrir este séptimo sello, nadie más. Entonces, cuando Cristo abre este séptimo sello, el silencio que resultó cuando Cristo lo abrió, se debió al juicio terrible que se iba a anunciar enseguida por las 7 trompetas. ¿Ven? Era la calma antes de la tormenta. O sea, como quien dice, va a haber calma antes de que venga la tormenta. Es el silencio de la reverencia ante el juicio de Dios. Vamos a leer algunos versos referente a esta situación. Vámonos al libro de Zacarías, los profetas menores, en el capítulo 2, en los versos 8 hasta el 13, vamos a consultar esta situación que se nos habla claramente. Zacarías 2, 8 al 13, dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Y luego fíjense que este mismo principio está plasmado en Habacuc capítulo 2 y el versículo 20. Ahí se habla precisamente, dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces tenemos que entender pues esta otra etapa del por qué se da este silencio. Pero luego vemos también en estos versículos 1 y 2 de que el séptimo sello está dividido en 7 trompetas. Miren lo que dice, lo que expresa el apóstol Juan cuando abrió, volviendo a Apocalipsis 8 por supuesto, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. O sea, yo no he tenido tiempo para poder hacer la ilustración con las diapositivas. Lo haré a su debido tiempo. Están los 7 ángeles y cada ángel está con su respectiva trompeta. Está con esa respectiva trompeta. En unos momentos les aclaro esta situación del porqué de las trompetas. El propósito principal de las trompetas en el pueblo de Israel era advertir, óigase bien, era advertir al pueblo. Mire,
Vamos a ver esta declaración en el libro de Números en el capítulo 10. Allí se ve claramente cuál era el propósito de las trompetas. Miren, en los versos, vamos a leer de los versos 1 hasta el 10 de Números capítulo 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Si ustedes le han puesto cuidado, lo curioso y digno de admirar es que las trompetas servían para dar una señal de acuerdo a las diferentes situaciones, para que el campamento se moviera, para que se reunieran los jefes principales, para que se celebrara una fiesta. Y lo interesante es que los músicos que las tocaban podían ejercer un sonido diferente para cada situación que se presentara. Entonces, que no se olvide, hermanos, que el propósito del sonido de las trompetas en el pueblo de Israel era advertirlos de cualquier situación. Bueno, el atalaya de una ciudad tenía responsabilidad de sonar la trompeta precisamente para advertir al pueblo cuando venían los enemigos. Pasemos al libro de Ezequiel en el capítulo 33. Ahí en el capítulo... Gracias, perdón. En el capítulo 33, en los versos 1 hasta el 9, mire la función que tenía el atalaya. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y noten, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre, noten, su sangre será sobre su cabeza. Era una responsabilidad tremenda, tanto del atalaya como del que oía. El que oía no se podía hacer el disimulado. No, yo no oí, no.
su sangre sería sobre su cabeza. Entonces dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, noten ahora la situación contra el atalaya, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue, ¿quién es este? El atalaya, ¿verdad? Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Era una función verdaderamente muy delicada, tanto para el atalaya, que tenía que dar el sonido de advertencia, como para el que oía. Nadie podía asumir demencia, nadie podía decir, no, si yo no oí el sonido. Incluso ustedes tienen que estar conscientes que el sonido del instrumento musical, sobre todo el sonido de la trompeta, es un sonido tan agudo que se oye a muchas cuadras de distancia. Y luego, si el sonido se daba en una parte alta, que así era, el atalaya estaba en una parte alta, el sonido se esparcía todavía con mucha más facilidad. Entonces nosotros podemos ver, pues, que el propósito principal de las trompetas en este caso es advertir, En este caso eran eventos especiales que Dios utilizó para advertir a los pecadores y tratar de llamarlos al arrepentimiento. Vamos al libro de Joel. En el libro de Joel tenemos también una descripción de esta situación que es bastante clara. Vamos a consultar en el capítulo 2, versos 1 al 3. Miren lo que dice ahí: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. ¿Ve? Y luego pasemos al verso 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál era la base de este juicio? ¿Cuál era la base de este juicio? Bueno, ahí lo está diciendo. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 8, en los versos 3 al 5. Miren lo que está diciendo. Versos 3 al 5.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, la base de este juicio la tenemos acá. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Bueno, son peticiones e intercesiones que suben a Dios. Peticiones e intercesiones que suben a nuestro Dios. Primeramente, ustedes ven en el verso 3 el altar. Literalmente este altar estaba basado en el altar del incienso del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo en el capítulo 30, los versos 1 al 3. Éxodo 30, 1 al 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y los cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. ¿Ven? Le harás en derredor una cornisa de oro. Luego, si nosotros comparamos esta situación, volviendo a Apocalipsis, vamos a ver ahora en el capítulo 9 y el versículo 13. Apocalipsis 9, 13. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Estaba delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos el altar, literalmente basado en el altar del incienso del tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Luego, los santos mártires se encontraban bajo el altar. Recordemos lo que estudiamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, verso 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, vemos el altar, pero también en los versos 3 y 4 se describe el incienso. Se describe el incienso. El ángel no trae el incienso, sino que le fue dado este incienso, tal vez por el Señor mismo. Usted recuerda que en Apocalipsis, en el capítulo 5 y el versículo 8, miren lo que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, noten, que son las oraciones de los santos. Entonces, aquí en Apocalipsis, capítulo 5, verso 8, el incienso es símbolo de las oraciones de los santos. Símbolo de las oraciones de los santos. Vamos a comparar esto con el libro de los Salmos, en el Salmo 141 y el verso 2. Salmo 141 y el verso 2, ahí se está hablando de esta situación comparativa, los cuales
verso 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, ¿ven? Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, en Apocalipsis capítulo 8, en Apocalipsis capítulo 8, por favor, este incienso espiritual es añadido a las oraciones de todos los santos. Este incienso espiritual, hermanos, es añadido a las oraciones de todos los santos. Por tanto, son oraciones, o sea, intercesiones añadidas a las peticiones del pueblo de Dios. Intercesiones añadidas a las peticiones del pueblo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que nuestras oraciones son importantes, porque nuestras oraciones son intercesiones del pueblo de Dios ante nuestro Dios. Cuando yo le digo al hermano Ricardo, yo le digo al hermano Toño, yo le digo al hermano Carlos, yo le digo a cualquiera de ustedes, hermanas o hermanos, oren por mí por tal situación, son intercesiones de los santos, o sea, del pueblo de Dios ante Dios. Son oraciones que llegan a la presencia de nuestro Dios. Recuerdan que hace varias semanas vimos el mensaje, cómo es que se dio este silencio en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios escucha nuestras oraciones. Entonces es importante, cuando nosotros hablamos de orar los unos por los otros, no es un simple palabrerío como se pueda tomar. Tenemos que entender que son intercesiones ante nuestro Dios, porque precisamente Él escucha nuestras oraciones. Según la Biblia, Cristo Jesús, hermanos, intercede por nosotros, especialmente en los tiempos difíciles. Miren lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7 y el versículo 25. Ahí lo deja demasiado claro. Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, noten, por Él se acercan a Dios, viviendo siempre ¿para qué, hermanos? Para interceder por ellos. En Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 34, miren lo que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es el único que intercede por nosotros juntamente con el Espíritu Santo. Más arriba lo dice aquí en este mismo capítulo, en los versos 26 y 27. Miren lo que dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes somos los santos? Nosotros, los cristianos. Todo cristiano es un santo, o sea, ha sido santificado. No es María la que intercede por nosotros. María no tiene ningún poder para interceder por nosotros, hermanos. ¿Ven? María fue bendita en el sentido de que la escogió nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, para ser la madre
de el Señor Jesucristo. Es una bendición que cualquier mujer temerosa de Dios hubiera querido tener, pero ahí nada más quedó esta situación. El que intercede por nosotros es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Esto es completamente claro. Entonces, sabemos que la oración o petición que suba a Dios de los mártires que estaban debajo del altar era: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto lo vimos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Pedían el juicio de Dios contra los enemigos de la iglesia. ¿Ven? Pedían el juicio de Dios contra los enemigos de la iglesia. Y esto así va a ser siempre, hermanos. Cualquiera que se convierte en enemigo de la iglesia está expuesto al juicio de Dios. Siempre va a estar expuesto al juicio de Dios. En esta visión se añaden a las súplicas de todos los santos más oraciones. Habla de mucho incienso y todas estas súplicas suben a Dios. Usted, hermano, no tenga ninguna duda. Cuando le ora a nuestro Dios, esas súplicas, esos agradecimientos, esas peticiones, hermanos, le suben a nuestro Dios. Y el resultado de aquellos que se transforman en enemigos de la iglesia, el resultado es fuego. Generalmente hablando, hermanos, en la Escritura, cuando se habla del fuego, fuego es castigo, fuego es destrucción. El resultado es fuego, o sea, juicio o destrucción. Miren lo que dice Levítico capítulo 16 y el versículo 12. Levítico capítulo 16 y el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Lo llevará detrás del velo. Luego noten en Ezequiel, en el capítulo 10 y el versículo 2, ya hemos leído esta porción, pero la vamos a hacer otra vez para recalcar lo que aquí estoy diciendo. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Entonces, hermanos, el resultado es fuego, o sea, juicio o destrucción. Este juicio cae sobre la tierra. ¿Ven? Este juicio cae sobre la tierra. ¿Cuál es la causa del juicio? ¿Cuál es la causa del juicio que se presenta? Bueno, los reclamos precisamente de los santos mártires, las oraciones de todos los santos y las intercesiones de Cristo y el Espíritu Santo. Lo presenta aquí el verso 4 y el verso 5 de Apocalipsis capítulo 8. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cualquier injusticia que se da, Dios se encarga de ello. La palabra de Dios nos enseña: mía es la venganza. ¿A quién se refiere mía? A Dios. ¿Ven? Entonces, cualquier injusticia en la tierra, Dios se encarga de esa injusticia. Que usted no la ve cuando usted quisiera, esa no es la situación.
que a lo mejor usted va a morir y no se dará cuenta de esa injusticia, tampoco, esa no es la situación, pero que Dios se encarga de toda injusticia, esa es una plena realidad. Los truenos, las voces, los relámpagos y el terremoto son señales precisamente de ese juicio venidero, precisamente hablando de aquel tiempo. Miren lo que dice el verso 5: y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, hermanos, yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente: que el mensaje principal, óigase bien, el mensaje principal de consuelo para los cristianos atribulados del primer siglo, óigase, los cristianos atribulados del primer siglo, era que Dios oía sus oraciones. Dios no estaba sordo a sus oraciones. Dios oía sus oraciones y que en consecuencia iba a traer su juicio contra los enemigos de la iglesia. En consecuencia iba a traer su juicio contra los enemigos de la iglesia. Voy a dar esta ilustración nada agradable, pero lo quiero hacer para que se entienda. Si en estos momentos entrara una persona y viniera a hacerle daño a la iglesia somos nosotros, no el edificio, por supuesto, y nos viniera a hacer daño, podría hacer el daño, pero Dios se encargará del juicio sobre esa persona. Téngalo por seguro, hermano, hermana. Dios se encargará del juicio sobre esa persona. Yo quiero terminarles diciendo lo siguiente, hermanos: que el mensaje principal para nosotros hoy en día es lo siguiente: que Dios oye nuestras oraciones. Dios oye nuestras oraciones y que Él responde a nuestras necesidades conforme a su buena voluntad. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Dios, hermanos, está en el altar. Las oraciones de todos los santos por las almas de los mártires son claras. El ángel está con mucho incienso, que son precisamente las oraciones de los santos. Y se ve el fuego como juicio en la tierra para aquellos que le causan daño a la iglesia del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.